¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a una nueva edición de A Fondo por la señal de Chaco TV Stream. Ya saben ustedes que nosotros somos un medio completamente autogestivo, que nos bancamos gracias a las colaboraciones que ustedes nos hacen y por supuesto estamos muy agradecidos de eso. Y en este espacio, como siempre, tratamos de dialogar en profundidad, a fondo, con personalidades del quehacer económico, político y social del Chaco y de la Argentina. Yo no me canso de repetir que arrancar haciendo una editorial en un programa que se graba un día y que se emite a los 2 días, realmente es muy difícil en la República Argentina, porque si hablamos de lo que sucedió hace aproximadamente 10 días, en lo que fue la elección de la provincia de Buenos Aires, ya lo tenemos que hacer con un filtro sepia, básicamente, porque parece muy antiguo. Sin embargo, para entender el porqué de lo que estamos atravesando como país, y en especial en el ámbito económico, sí o sí nos tenemos que ver obligados a irnos más atrás en el tiempo, hacerlo justamente desde un lugar de la profundidad, desde la conciencia, que realmente significa analizar cada uno de los hechos que nos atraviesan como país, para entender hacia dónde vamos y también para hacer un poquito de historia, porque seguramente parte de lo que nos acontece ya lo vivimos como país. Para hablar de este tema, para hablar de lo que nos está atravesando de forma económica y también política, por supuesto, vamos a hablar con alguien que tiene experiencia en la gestión pública, pero que además, como titular de una consultora justamente que analiza todas estas estadísticas, números y movimientos, puede justamente darnos en mayor detalle qué es lo que está atravesando este país. Vamos a saludar a Cristian Ocampo. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar con ustedes acá. La verdad que en algo me quedo con tu editorial. Hacer en Argentina un programa que se va a publicar 2 días después es bastante osado, ¿no es cierto? Y prueba de ello tuvimos el lunes con una medida sorprendente, ¿no es cierto? Un anuncio sorprendente que evidentemente lo manejaba muy poca gente y salió y cambió un poco el curso, por lo menos por ahora, coyunturalmente, de la situación económica financiera que venía atravesando el país. A ver, yo bajo de Marte. Y necesito que alguien me explique básicamente qué pasó en la República Argentina en estos 10 días, porque de estar en una espiral en la cual se iba consumiendo a esto que parece casi milagroso, sin conocer muchos detalles, yo diría, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Cómo se explica de todo esto? ¿Qué pasó? A ver, vamos a tratar de hacer una apretadísima síntesis. Una elección que le dio la espalda políticamente a un gobierno que no viene gobernando para la sociedad argentina, viene gobernando para los fondos de inversión, para los tenedores de deuda argentina, y esto ya es percepción personal, no es dato, pero incluso aquellos fondos que quedaron atrapados en el 2018, 2019, que no pudieron salir, que prestaron cifras extraordinarias a Argentina y que después con el cepo que el mismo gobierno pone antes de su retiro, quedaron atrapados, y hoy parecería ser como que hay una devolución de reciprocidad con esos fondos, porque este gobierno tiene un solo objetivo, hoy no me queda en duda, que es pagar la deuda para volver a acceder nuevamente a los mercados voluntarios de deuda, que es lo único que han mostrado hasta este momento. Ahí detrás de ese objetivo plantean un esquema de disminución de inflación, pero bueno, vamos a los 10 días, ¿qué pasó en Argentina? Entonces, en la espalda política, con las elecciones de Buenos Aires, un gobierno que en lo económico, es decir, eso le desencadena, desnuda la crisis económica que también viene atravesando, una corrida cambiaria que estaba muy próxima a una corrida de tipo bancaria, ¿no es cierto? ¿Qué sería el fin de este gobierno o de cualquier gobierno? Una corrida bancaria no se puede detener. Incluso hoy, con este respaldo que ocurrió del Fondo Monetario, tampoco se podría contener. Después te lo puedo poner más en número, pero esto fue lo que ocurrió. Y entonces este gobierno que venía acabado, salieron los amigos del poder a sostenerlo. ¿Quiénes son los amigos? El Fondo Monetario y Estados Unidos, que tiene mucho que ver en la
situación que está el país hoy, ¿no es cierto?, cuando acompañó al presidente Macri a tomar deuda con el Fondo Monetario, luego acompaña a este presidente por fuera de todos los límites y reglamentos del Fondo Monetario, es un organismo comprometido políticamente con Argentina. Y vieron que se caía. Y la verdad que tuvieron una acción rápida que hasta ahora no se ha visto nada, se ha visto solamente una voz de respaldo. Sí. Una voz de respaldo, pero es una voz de respaldo del gendarme del mundo, ¿no es cierto?, que es Estados Unidos. Y eso para quien tiene deuda argentina, el bonista, el dueño, el inversor de deuda argentina de plata grande, como digo yo, no la chiquita, lo deja tranquilo, dice, bueno, acá no, si Argentina sigue jugando los autitos chocadores, acá está esto que nos va a pagar, ¿no es cierto? Está Estados Unidos que nos garantiza que vamos a cobrar. Obviamente son bonos, los bonos argentinos como son de alto riesgo, también son muy rentables, sí, porque tienen un diferencial, una tasa de rendimiento muy alta. Lo compras barato y al rescate valen mucho. Ahora, compraste barato, el garante es Estados Unidos, los tenedores dijeron, bueno, nos quedamos con los bonos, es más, vamos a comprar más porque siguen estando baratos, y eso hizo que rápidamente suba el valor de los bonos y baje el riesgo país. El riesgo país es una relación casi directa a la demanda de los bonos argentinos. Es un indicador que cuando se demanda bono argentino, sí, baja el riesgo. Cuando se vende bono argentino porque no los quiere nadie, sube el riesgo país. Bueno, vimos que el riesgo país pasó de 1.500 a 800 en un día. Eso no es normal. Eso no es normal, como todavía no está nada dicho acerca del rumbo económico del país. Esto le da alivio a la coyuntura. Esto fue lo que ocurrió en estos días de la elección hasta el día de hoy, que vemos una tregua en el mercado, pero que para mí todavía no está nada definido. Podemos hablar en todo caso que esto no es real, básicamente, que estamos viendo cómo por ahí a través del regente del mundo, como lo decís vos, se brinda cierto tipo de estabilidad a personas las cuales no conocemos, no le vemos la cara básicamente, porque la economía de a pie de la Argentina, que es un poco la que claro manda políticamente, todavía no ve reflejado nada de esto. A ver, esto yo trato de llevarlo a terreno más cotidiano. Esto es como que estás endeudado, le debes a todo el mundo, le debes a Sechep, le debes a Samef, le debes al supermercado, y te vas al banco y pedís un préstamo. ¿Qué pasa? Todos te estaban acosando, todos te querían cobrar, todos te iban a rematar, todos te iban a denunciar. Fuiste al banco, el banco te dio un préstamo y te hipotecó la casa. Bueno, solucionaste el problema coyunturalmente. Ahora, si no solucionás las razones por las cuales no le pagaste a Samef, no le pagaste a Sechep, no pagaste al supermercado, en muy poco tiempo te van a volver esos problemas. Vas a respirar, pero después va a volver el problema porque le debes al banco, ¿no es cierto? Y el banco, cuando no le pagues 3 cuotas, 4 cuotas, te va a embargar, después te va a ejecutar y te va a sacar la casa. Es un poco lo que grafica esta situación. Argentina viene de un modelo económico que no es tal, que es un modelo estrictamente monetario, porque la concepción ideológica del presidente y de su equipo es monetarista. Ellos tienen como premisa que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, con lo cual lo que tienen que hacer en su pensamiento es corregir el balance del Banco Central. ¿Cómo corrigen eso? Retirando peso de la economía y poniéndole más dólares, que vengan de donde sean los dólares, y entre ellos no demandando dólares o no demandando ese financiamiento que proviene del déficit fiscal o de la cuestión fiscal, ¿no es cierto? Entonces, hacen el ajuste fiscal, dicen, por este lugar ya no tengo requerimiento de dólares, le pasaron toda la deuda del Banco Central al Tesoro y entraron a buscar dólares. Ahora, ese ajuste fiscal no tiene ningún tipo de criterio más que cortar todo lo que pueden cortar. ¿Qué no cortaron? Lo que no pueden. Salarios estatales con estabilidad garantizada, pues si no tendrían una ola de juicio, no podrían bajar las jubilaciones, las tratan de congelar, no la pueden bajar porque si no tendrían un problema de tipo social inmanejable. Es decir, van por todo lo que pueden. ¿A qué le echaron mano? Le echaron mano a las transferencias a las provincias. Las provincias hoy están pasando un momento crítico, sobre todo aquellas que incluso que han hecho bien los deberes, y ni que hablar de las que hicieron malos deberes, como es el caso de la nuestra, que hicieron muy malos deberes, entonces están en una situación crítica. Cortaron transferencias a provincias, eso es obra, ayuda social, programa sanitario, congelaron jubilaciones,
fueron contra las universidades, que no pudieron ir a fondo, pero que hay un ajuste a las universidades, lo hay, quisieron ir por más. Es decir, todo eso se agotó. Todas esas son las causas, en el ejemplo, por la cual no pagaste a SAMER, no pagaste a CC. Ahora, ¿qué plazo tenés? Y yo creo que el plazo para este gobierno, con esta última carta que lograron sacar, es la elección o fin de año, porque el modelo es errático, el modelo no contempla la economía en su conjunto, contempla un solo aspecto que para mí, de vuelta, ahí vuelvo al inicio, es solamente pagar a los tenedores de deuda que ellos mismos comprometieron en su momento y que hoy están cumpliendo con ese compromiso quizás contraído antes, ¿no es cierto? La tranquilidad que por este momento está atravesando el gobierno, con este respaldo de Estados Unidos y con esta tranquilidad que tienen los bonistas de que van a cobrar, ¿permite pensar que el dólar puede llegar a estar estable después de las elecciones? Mira, técnicamente debería estar estable, pero no es una garantía. ¿Por qué? Porque vos tenés atrapado en el sistema monetario, tenés en dinero en cuenta corriente, dinero circulante, más depósitos en caja de ahorro, cuenta corriente y plazo fijo, 150.000 millones, más o menos, 150 billones. La reserva, más o menos en pesos, son 50 y pico de mil millones, o sea, un tercio. El circulante, que es lo que más o menos las reservas tratan de compensar para el funcionamiento de la economía, está más o menos en 50.000, están empatados. Pero tenés dinero en plazo fijo y en cuentas que, ante un temor, ante un desequilibrio político, donde claramente el país quede en un estado de patorrengo, como se dice, un gobierno que se sabe que está para cumplir el mandato y se va, ese dinero que está en plazo fijo puede salir de plazo fijo en peso y puede ir a buscar dólares. Y ahí tenés una corrida de tipo cambiaria primero, y si ese dinero intenta salir, volvemos al corralito, ¿no es cierto? No va a quedar otro remedio. O sea, no está garantizado. Hoy lo que sabemos es que hay un swap. El swap no es dinero en efectivo, cantante y sonante. El swap es como un colateral, una garantía de uso que en determinadas circunstancias, que yo creo que va a estar condicionado. Yo creo que no le va a dar una carta en blanco a Estados Unidos. Total, igual que el crédito stand-by, también es un crédito que es a demanda, y esa es a demanda, es decir, el tomador tiene que pedirle al otorgante que se lo entregue, y creo que todo eso va condicionado, con lo cual esto es tiempo, esto es una ayuda claramente con intencionalidad política de cara al 26, donde el gobierno se veía perdido. No sé si esto va a servir para dar vuelta a la historia. Hoy he visto baja de tasas, por ejemplo. Sí. Son medidas que claramente intentan recomponer el ánimo que justamente venía alterado, y por eso fue el resultado de Buenos Aires, donde más o menos se empezaba a percibir de que iba a ser así, por lo menos en los grandes centros urbanos, ¿no es cierto?, que iba a ser similar al de Buenos Aires. Entonces, esta es una ayuda del aliado político, que es Estados Unidos, que para nosotros, para Argentina, para Estados Unidos, Argentina es estratégico en el Cono Sur. Creo que pero no alcanza. Ya vimos esto en la historia también, vimos ayuda de Estados Unidos, lo vimos no tan lejos, lo vimos con el menemismo, lo vimos con el macrismo, y no funcionó porque no es suficiente. ¿Es necesario? Sí. ¿Me gustaría tener un amigo importante que me tire este salvavidas como gobierno? Sí. Pero hay que usarlo bien, porque si no, esto va a dilapidarse como se dilapidó el blanqueo de capitales, la ayuda del fondo, el anticipo de liquidación de exportación, y lo más importante, se está dilapidando el esfuerzo que hizo la sociedad para tolerar el ajuste. O sea, no hay la misma tolerancia que hubo a principios del 2023-24. Por eso me quedo y reflexiono respecto a esto, porque si bien antes de las elecciones del 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires había un movimiento en cuanto al precio del dólar, obviamente la gente sentía esa inseguridad de lo que bajaba políticamente, seguramente por lo señalado que estaba la figura y el gobierno de Javier Milei, caso Andis y demás. Pero veníamos viendo como un pequeño vuelco de la sociedad hacia el dólar. Pero también era netamente
notorio que la gente estaba muy conforme porque no llega a fin de mes, porque ve que el costo de vida, más allá de que la inflación se mantenga, sigue en aumento porque aumentan los precios poco, pero el salario está muy, muy planchado. Sí. ¿Crees que esta percepción de que venga este amigo importante y nos dé una mano puede llegar a cambiar en lo político? Y sé que por ahí vos sos un hombre no solamente de la economía, sino también de la política, porque vos ves en el mundo de la política. ¿Crees que puede alcanzar esto? Sinceramente creo que no. Creo que es muy tarde, no va a tener golpe de efecto. Creo que la sociedad de alguna manera ya le vio la cara a este gobierno, vio algunos activos que no eran tal, que era, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Claramente están en un proceso muy complejo que creo que lo están simulando lo más que pueden, pero va a salir a la luz que hay un entramado de corrupción. Ya se venía hablando de todo lo que eran los negociados de los Menem y todo ese grupo, ¿no es cierto? Creo que no va a ser suficiente que la cara, ya mostraron su cara, ya no son el fenómeno, ya Milei no es el fenómeno disruptivo, el que venía a cambiar las cosas, es mucho más de lo mismo, con un agravante que es una persona ideologizada que me parece que le importa poco. No paga costo político, digamos. Y en política vos tenés que... Es un factor que te determina tus decisiones. Esto puedo, pero políticamente no puedo. Bueno, de eso se trató siempre la política, de ir hasta donde se puede con algunas cuestiones. Este hombre no paga costo político, creo que perdió las elecciones, dijo que iba a seguir y con mayor profundidad en su modelo. Y creo que de fondo los que gobiernan son otros, cuyas intenciones son solamente... monetaria, pagar la deuda, como te digo, que tienen un manejo con los grandes jugadores. Fíjate vos esto de las retenciones. De ser así, sería escandaloso que las 11 cerealeras son las que compraron, que liquidaron todo el cupo de retenciones. Eso te iba a preguntar con un 27% menos, que es la retención, ¿no es cierto? O sea, eso es información privilegiada. Nadie se prepara para resolver tan rápido. Se dieron vuelta, vendieron sin retención y ahora se van a dar vuelta y van a comprar al productor, a quien realmente produce, con retención. Es un negocio escandaloso. Si eso es así, se llegara a aprobar, bueno, eso para mí, este gobierno tiene esta lógica. No le interesa más otra cosa, no le interesa la obra pública, no le interesa la salud pública, no le interesa el bienestar social, no le interesa nada. Me imagino que sí, pero me veo en la obligación de preguntarte, ¿te preocupa qué pueda llegar a pasar con estos 20.000 millones, con este crédito, en cuanto a no vaya justamente a los sectores que están necesitando? Porque la primera pregunta que te hacía, la anterior pregunta que te hacía venía relacionada a esto que te quiero consultar, es ¿qué hay que hacer ahora entonces? Mira, yo creo que me preocupa, por supuesto que me preocupa y mucho que una decisión que puede tener implicancia para generaciones, no solo nuestros hijos, sino nuestros nietos, que van a tener esta deuda encima, hoy no esté en el Congreso y no tenga, te diría, el debate necesario para ver si es conveniente o no, para ver si se toma o no. Eso me preocupa lo que estoy convencido es que no está por ir a la sociedad. Esto que se toma es solamente para anclar ese programa monetario fallido que vino hasta este momento, que ya se consumió no solamente 20.000 millones, se consumió 20.000 de blanqueo, más 20.000 se consumió más del doble de lo que está en juego. Y a mí no me da ninguna garantía de que esto cambie. Este gobierno tiene un problema ideológico, convencido de que el camino que eligieron es el correcto y esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no van a despegarse de su idea del equilibrio fiscal. Pero a la vez bajan recursos, ¿no es cierto? Con lo que fue retención, o sea, son recursos que se dejaron de percibir. Entonces, como no se van a despegar de ese dogma, mantra, no sé, del equilibrio fiscal, esto es más ajuste, ¿no es cierto? Y este dinero que no viene cantante y sonante, porque todavía no entró y dejaron entrever algunos medios de que puede estar sujeto al resultado electoral, con lo cual puede que no entre, no va a ir para un programa de obra, va a ir solamente para mostrarle a los tenedores de deuda argentina, acá tengo el respaldo,
para que no se hunda la cotización de los bonos y el riesgo país se levante, porque eso sí sería terminal para el gobierno, porque no accederían a la otra parte de su plan, que es volver a los mercados voluntarios de deuda, para volver a seguir con la misma historia de siempre, que es tomar deuda, tomar nueva deuda, pero no te lo dicen para qué, o todas estas letras que sacó el Tesoro. Dijeron es para un programa de obra, no, es solamente para hacer renovación de deuda, aumentando tasa y generando una transferencia de recursos fenomenal de sectores de la sociedad en su conjunto al sector financiero. Hoy los privilegiados son los tenedores de deuda argentina. Y yendo un poquito, ahí me fui un poco con una pregunta, que si la gente es capaz de mover el tipo de cambio por más que haya entrado la ayuda del amigo. Y no es el ciudadano común el que va a mover la aguja, porque el ciudadano común ya le sacaron los dólares, le sacaron los ahorros. Este gobierno le quitó los ahorros, porque los hizo sacar para seguir subsistiendo o manteniendo el estándar de vida. Entonces no está ahí la capacidad para mover el tipo de cambio. El tipo de cambio hoy lo mueven los grandes tenedores de deuda argentina, llámese empresas nacionales, transnacionales o fondos de inversión, que son los verdaderos jugadores del mercado, son los que están jugando este partido. Y le están jugando y le están ganando al gobierno. Bueno, y eso justamente iba a eso. ¿Crees que hay confianza por parte de estos tenedores de bonos? Porque muchos se vinculan y tienen mucha llegada a los gobiernos y puntualmente miran con buenos ojos al gobierno de Estados Unidos. ¿Pero crees que...? No hay... El sector financiero es un sector que no tiene corazón. No tiene sentimiento, no tiene amigos. El sector financiero tiene un solo patrón, que es la ganancia. Si no hay ganancias, se retiran, levantan todas sus tenencias y se van. Así de fácil y de inmediato. Y creo que el círculo rojo incluso, o el establishment que se denomina acá en Argentina, también le quitó el apoyo al presidente. ¿Por qué? Porque la Unión Industrial está planteando a grito que no va más, que es uno de los peores años del 2017, creo, en cuanto a nivel de actividad, pérdida de empleo, de sector. El sector agrario tampoco es que esté muy bien, digamos. O sea, con esto, a ver, el campo yo lo miro siempre desde una perspectiva, trato de entenderlo, ¿no es cierto? El sector rural se siente que es el único que produce y que genera valor en la economía. En alguna medida, ese concepto es del año 1800, allá de Malthus, ¿no es cierto? Que hablaba de que era el único generador de recursos. Hoy hay otros fenómenos que generan recursos. Ahora, no le quito el mérito también del esfuerzo y del trabajo, pero el sector rural también quiere vivir en un Estado de Derecho, quiere tener una Cámara de Diputados que le dé leyes, un Poder Judicial. O sea, usa los beneficios del Estado al cual no quiere contribuir. Pero esa es otra discusión. El punto es que bienvenido sea esta liquidación o este beneficio, pero ya los que están esperando, ¿qué respuesta le da el gobierno? Esto es lo que yo creo que no es un gobierno que piensa en la gente, claramente, no es un gobierno que esté pensando en la sociedad argentina, y el modelo que aplica no es para Argentina. Fíjate que va el presidente a Paraguay a ponderar el modelo paraguayo, sí. Que dista diametralmente opuesto al modelo argentino, con otra idiosincrasia, con otro modelo de desarrollo. No tengo duda que este gobierno no aplica para nuestro país. De hecho, vos sabés que yo pensaba, y viendo quiénes son los primeros 5 que están en la lista de liquidación ahora del tema de granos, y son 5 multinacionales que tenían ya ahí todas las cosechas que le fueron comprando a los productores muy por sobre lo que terminaron ganando, y pensaba, che, si no te dan el respaldo, las multinacionales a las cuales vos venís de alguna manera beneficiando con una cosa, con otra, bajar, subir las retenciones, no debe haber mucho respaldo. El establishment ya le quita. A ver, la bolsa argentina, yendo a estos jugadores, este es el año de mayor pérdida de los últimos 5 años por lo menos. O sea, no viene bien este gobierno. Entonces, claramente le quitaron. Lo que pasa es que hoy aparece Estados Unidos diciendo, voy a pagar los bonos. Y claro, el mundo financiero es un mundo muy ágil.
hoy compra barato y vende caro, digamos, toma ganancias rápido. Entonces, lo que hoy te baja el riesgo país, mañana por otro factor adverso, elecciones, algún yerro del gobierno, algún acto de corrupción que se ventile, nuevamente hace subir. A mí, yo preferiría mirar más nivel de actividad que mirar riesgo país, indicador de riesgo país. El indicador de riesgo país es un indicador estrictamente financiero, el indicador nivel de actividad de la sociedad, qué está pasando con la producción, con el comercio, con los servicios, y eso está cayendo, 6º mes consecutivo de caída del indicador de actividad, el EMAE creo que entonces, esto es lo que está sucediendo acá, compró tiempo el gobierno, vamos a ver si puede revertir. Para que esto se revierta tienen que suceder varias cosas. Primero que nada, terminar con la conflictividad, que creo que de eso algo traen de la última de Estados Unidos, es decir, paren un poco, le damos esto, bajen el nivel de conflictividad, busquen gobernabilidad, cambien ese gabinete que son todos, parece que se compiten quién es más tilingo, ¿viste? O sea, así no funciona la política. El presupuesto 2026 es un chiste lo que presenta, o sea, ni siquiera una presentación formal, eso no funciona. Yo no imagino estar en este momento en un debate de presupuesto donde del otro lado tenés oídos sordos, nadie que te escuche. El debate de presupuesto es un debate serio. Pasa que al resto del mundo lo venden porque el resto del mundo sí valora, o el mundo desarrollado sí valora un presupuesto. Se dan debate en serio y cuando los desvíos son significativos hay condena política a esos desvíos. Acá dijeron que el tipo de cambio iba a estar para fines de diciembre en 1.400 pesos y vimos que ya estamos, se lo superó el día posterior al anuncio. O sea, no es serio, no. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo y si no hay un cambio en los modos, en la forma y no se vuelve un poco más a la normalidad, esto no lo veo con un final tranquilo. Nosotros venimos hablando de Estados Unidos, lo remarcaste un par de veces. ¿Crees que esto, más allá del préstamo, va a implicar algún tipo de injerencia en la política económica, financiera, hasta incluso impositiva del país? Sí, total. Eso forma parte de los condicionamientos. Ya tenés la injerencia. O sea, el Fondo Monetario creo que le marcó en este ayuda de Estados Unidos, le marcó que tiene que salir del esquema de banda, digamos, en el esquema cambiario, que tiene que ir a una flotación más libre, lo cual está diciendo, dejen correr el dólar al precio que tiene que correr, bánquense la inflación o el pass-through de una posible devaluación y activen otros mecanismos, activen gobernabilidad, empiecen a dialogar, busquen mayores consensos, porque no lo pueden seguir tapando. Las elecciones terminan el 26 de octubre y ustedes tienen que empezar a sincerar un poco más la variable económica. Este gobierno, por eso te decía, tenía como capital, como un capital ahí medio, ¿cómo te diría? Un capital en lo económico, pero que no estaba bien ventilado, no se veía todavía los errores, no era tan perceptible. Después se empezaron a notar cuando empezó el reclamo de la discapacidad, jubilado, universidad, empezó a salir realmente lo que este gobierno piensa respecto de todo eso, de la obra pública, ni que hablar, etc. Entonces tenía como un cierto capital lo económico, pero después empezás a ver de que tiene una corrida cambiaria, las tasas las lleva al 60% cuando la inflación proyectada al 25%. Tasas, precios, salario, tarifa, el tipo de cambio son los precios relativos de la economía. Para que funcione, cuando la economía está estable y tranquila, tienen que estar alineados. Vos tenés que decir, tengo un 2,5% o 2% de inflación, bueno, tasas de interés en consecuencia tienen que ser un 2%, estaban en el 60%, totalmente desajustado. Tarifas, ya vimos lo que pasó, más de 1000 y pico % de incremento, corriendo a cualquier ritmo con el combustible. Salarios atrasados, con paritaria pisada al 1%. Entonces están todos desajustados esos precios. Entonces esa estabilidad que se jactaban, que era la inflación contenida artificialmente, pisando el tipo de cambio y dándole todos los dólares que el sistema financiero lo está agarrando a dos manos, digamos, se está llevando la ganancia, quedó al descubierto. Entonces,
Yendo un poquito al tema, yo creo que el gobierno perdió capital político y económico. Tiene que resetearse de manera urgente para buscar una solución. Y dudo de que ya la política quiera darle nuevamente consenso y gobernabilidad, porque en 3 o 4 ocasiones intentaron con el Pacto de Mayo, Sí. el 9 de julio, ¿te acordás? En 2 o 3 ocasiones y falla. O sea, es un gobierno que hace fotos y después se da vuelta e incumple todo. Yo no sé si hoy hay, si está el panorama para dar gobernabilidad. Por supuesto, sabemos que algunos gobernadores aliados le van a votar todo que sí, le van a decir todo que sí y se van a sacar toda la foto. Pero creo que hay otro sector de la política que creo que ya no compra mal el verso de la gobernanza. Vos sabés que vos decías esto de lo que tenía, esa suerte de respaldo de alguna manera en la economía. También yo considero que había como un respaldo o tenía cierto tipo de grado de esperanza por parte de la gente. Yo pongo la figura esta de que la gente estaba muy desesperanzada y tan desesperanzada estaba que es muy fuerte abrazar una motosierra. Sí. Abrazó una motosierra la gente Sí. en las elecciones presidenciales, las últimas elecciones presidenciales, con todo lo que eso significa. Pero toda esta desesperanza, de alguna manera, viene muy bien lo que vos decías de tratar de equilibrar todas estas variables. ¿Por dónde empezarías a equilibrar las variables? Creo que hoy por hoy una de las variables que tiene que activarse es el consumo. Para equilibrar consumo tenés que soltar paritaria, dejarla tanta libertad, pero la libertad para ajustar salario no existe. Entonces, primer gran contradicción y primer gran necesidad, activar el consumo. El consumo se va a activar si tenés consumidores. Para tener consumidores tenés que mejorar el poder adquisitivo, que no solamente se va a mejorar por salario, volver a un esquema de subsidio energético para disminuir el costo de la energía a las empresas, a la familia, con eso le devolver poder adquisitivo. Tendría que ir por virar de esa política que solo está mirando lo monetario, otra cuestión, fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Sentate de una vez por todas a renegociar la deuda con los grandes tenedores de deuda, volver a ver a un control, no es lo deseado, pero volver a un control de capital, porque hoy lo que está sucediendo es de vuelta en la bicicleta financiera, le abriste la puerta a la bicicleta financiera de acá al 26 de octubre, y eso es toma de ganancia en cantidad de que probablemente si vos cerrás ese grifo, enfrentás a ese sector que es poderoso, tal vez te empiece a quedar espacio para esto que te decía, generar un esquema de subsidio rápidamente, devolver poder adquisitivo, porque hoy estamos todos ahogados, hoy nos alcanza solamente para lo mínimo indispensable. Hoy nuestras proyecciones, nuestras perspectivas de desarrollo humano, de desarrollo, mejorar nuestra vivienda, mejorar incluso hay cuestiones sanitarias que se están postergando, cuestiones de atención a la salud. O sea, es hoy día por ahí un esquema de protección al empleo. El empleo es otro de los datos o las variables que hay que mirar con mucho detenimiento, porque después de la pérdida de empleo viene la crisis social, digamos, viene el conflicto social. Vos te podés bancar todo, lo que no te podés bancar es no llevar la comida a tu casa. Y eso viene, eso se está viniendo. Si no hay un cambio... A ver, yo miraba los fundamentos de Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro. Él decía que ponderaba cómo se había consolidado el plan fiscal de la República Argentina. Claro, él porque no vive en Argentina. ¿Por qué no le pregunta a un jubilado del PAMI si el plan fiscal está consolidado? Claro, se consolidó porque le dejaron de dar los medicamentos al enfermo oncológico, al enfermo de HIV, todos los programas que hacían a la protección de la salud y bueno, y otras tantas cosas. Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Un poco la mirada que tiene el gobierno no es una mirada conducente a un país que tiene una matriz de desarrollo industrial, que para eso necesita que haya consumidores, que necesita que la industria automotriz tenga un tipo de cambio competitivo para poder vender autos, pero sobre todo para poder seguir sosteniendo el empleo de ese sector, la metalmecánica. Es decir, hay que dar vuelta a todo esto que se hizo hasta ahora. No sirve, no funciona en Argentina. ¿Sirvió el ajuste macro inicial? Sí sirvió.
punto para la sociedad que aguantó el ajuste, punto para la sociedad, no para la casta y todo ese verso, para la sociedad que se aguantó el ajuste. Pero te va a aguantar un año y medio, vamos. Y claramente ya lo vimos que no está tolerante, y si no venía este salvavidas de Estados Unidos, el 26 se terminaba. ¿Cómo ves la provincia en este marco a nivel nacional, en el cual está realmente es muy preocupante la situación? Porque, así como vos lo planteaste, tampoco considero que vaya a haber más recursos como para la provincia para hacer frente a, desde obras hasta la posibilidad de abrir paritarias para que los empleados públicos puedan retener mejor salario. Mal, la veo mal a la provincia en muchos aspectos. Desde el punto de vista fiscal, monetario, financiero está mal, muy complicado. No lo digo yo, ya lo dicen ellos, digamos. O sea, yo lo dije mucho antes, cuando ya venía viendo el comportamiento fiscal, decía, ojo que esto viene mal, esto viene de déficit, y definitivamente está así, tiene déficit en el 2024. El déficit de ingreso menos gasto del periodo, resultado. Ese ingreso menos gasto del periodo son 211.000 millones negativos. Es una coparticipación negativa. Es mucho, es el 10% de tu recurso. Y este año va con perspectiva ISA 15%. Mirá, en la pandemia fue el 9% el déficit. En pandemia, con actividad económica en todo el país pisada, digamos. O sea, había una razón, pero después, bueno, se dio vuelta. Hoy no tenés pandemia y el año pasado no tenés pandemia y tuviste un 9.8 de déficit. Y este año las perspectivas es que va hacia arriba. Hoy la provincia está financiada de cortísimo plazo, es decir, de acá al mes que viene está dentro de este mes con anticipo de coparticipación, que es con intereses, con anticipo de coparticipación intraaño, es decir, lo tienen que devolver a fin de año, con letras de tesorería que están en un punto más alto de la historia en cuanto a su nivel de uso. Está casi en 140.000 millones, casi una masa de sueldo. ¿Cuándo vos tenés que ocupar un esquema de letra de tesorería para resolver cuestiones muy coyunturales y deficiencias estacionales de caja, ya sean mensuales o anuales? Cuando vos tenés la curva de ingreso o de funcionamiento del Estado de menor a mayor, arranca de enero, febrero, va increciendo hacia finales de año. Bueno, en los meses bajos, digamos, ocupás el programa de letra para hacerte recursos, solucionar un problema estacional de caja. Ahora lo que no puedes hacer es ocuparte una masa de sueldo. Eso no es un problema estacional de caja, es un problema financiero severo. Y después tenés la asistencia del banco. Entre todo ese paquete tenés unos 400.000 a 450.000 millones hoy de asistencia que te vence todos los meses. Todos los meses tenés que renovar y hacer esfuerzo para conseguirlo. Con el Banco del Chaco más o menos no la tenés tan difícil, solamente depende del régimen patrimonial computable de RPC del banco. Es una relación que, de acuerdo al activo del banco, el Banco Central le permite que te preste. Bueno, el banco, mientras que esté dentro de ese indicador, te presta. Sí. Son unos 90.000 palos, eso lo tenés. Pero el esquema de asistencia con la nación depende mucho de lo político, es decir, a ver, yo me imagino un resultado político adverso para la provincia el 26 de octubre. ¿Qué le ofrece la provincia como moneda de cambio al Poder Central? Que lo único que te mira son tus diputados y senadores para convalidar tu plan de ajuste, tu plan de... como hasta ahora. Que hasta ahora poco lo venía ofreciendo ya el gobierno de la provincia porque tenía su propio, digamos, Polini, votaba muchas cosas en contra, Cipollini, que cuando hay que votar cosas complejas no está, se enferma, desaparece. Y Quiró, bueno, que juega ahí con segundas órdenes del PRO, digamos, y no tenía más, bueno, y García, que es el propio, que vota, que no es diputado de la provincia, sino diputado de Milei, digamos. Que eso es lo que también hay que entender acá, que los senadores, yo escuché el candidato a senador de La Libertad, que él va a votar todo lo que le dice el presidente. No, constitucionalmente sos senador de la provincia, tenés que votar lo que haga la provincia. Yo he visto... Debo decir, el voto de Zimmerman la vez pasada votó para la provincia, digamos. O sea, bueno, por lo menos eso es más entendible. Ahora, si la elección de octubre es adverso, va a tener, se va a quedar sin moneda de negociación. Porque, a ver, esto no es toma y daca, pero funciona así. Funciona así, sin duda. Yo lo he vivido, cuando votamos un presupuesto, nuestros diputados, los que más o menos respondían a los lineamientos de la provincia, era lo que... Y por ahí un diputado hace la diferencia y te hace a la cuestión, es decir,
Son 200 y pico, pero el tuyo justo es el que cambia la votación y ahí juega un papel importante. Ahora, si no tenés ese diputado, ese senador, ¿qué tenés para ofrecerle? Entonces, el esquema de financiamiento que hoy tiene la provincia es muy endeble, está muy sujeto a eso. El banco te va a seguir prestando, pero... Y después tener la letra de tesorería que si se va todo a ver, estuvimos muy cerquita de una corrida cambiaria y que las tasas vuelen por las nubes. Se llegaron a convalidar tasa del 60% en la renovación de letra. Vos tenés en todo el esquema de intereses que hoy la provincia está pagando, tenés entre 10.000 a 12.000 a 15.000 millones, más o menos, según con cuánto entraste y saliste en cada licitación de letra y cuánto te cobró la nación, porque eso va variando un poquito, pero tenés entre 10.000 a 15.000. Pero 10.000 seguro de piso. Eso todos los meses está yendo de la provincia al sector financiero. Y todo lo que podríamos hacer con ese dinero. Fíjate, 6.000 millones más o menos se ocupó en obra pública en el 2024, en todo el año. Y vos estás tirando por mes 10.000 y pico en intereses. En intereses. Entonces, acá esto tampoco está bien. Acá hay que reconfigurar también el esquema de apalancamiento, el esquema fiscal de la provincia que... claramente lo llevó al gobernador a tomar la decisión de no pagar la cláusula gatillo, es decir, pegarse, como diríamos, un tiro en los pies, ¿no es cierto?, después que fue un sector que lo apoyó. Yo creo que no habrá sido nada fácil esa decisión, pero la tuvo que tomar porque se quedó sin recursos. ¿Y hay posibilidad, de alguna manera, teniendo en cuenta que estamos hablando de 10.000 a 15.000 palos, que es muchísima plata, estamos hablando de varias cláusulas gatillo, estamos hablando de la posibilidad de agarrar y hacer frente a necesidades urgentes? Pero el INSEP, el otro día escuchaba a la señora, a la presidenta que lo dijo, tengo un problema de 22.000 millones por mes, o sea, cosa que ya lo sabíamos, que no miramos los números y quizá un poco más. Eso tenés que poner, pasa que hay que enfrentar las cosas, no es todo decir que sí. Yo también sería brillante si digo todo que sí. Yo también me tenía que sentar con los gremios, con los médicos, las instituciones médicas, a decir que no, porque si no todo es fácil. Bueno, acá, visto que no se resolvió los problemas de fondo, tenés problemas con el INSEP, tenés problemas con SECHEP, que es otro gran problema. Sí. La deuda con Camesa, cuando se muestre, va a ser también un tema que va a dar que hablar. Tenés problemas con SAME, tenés problemas con empleados públicos, donde la masa salarial prácticamente te está absorbiendo la coparticipación. Y eso no fue herencia, eso fue decisión propia. Cuando este gobierno asume, la masa salarial te insumía entre el 55 y el 60% de la coparticipación. Vos lo llevaste al 90, 100%. Nadie... Se supone que tomaste una decisión planificada y que hiciste un análisis de tu curva, tu curva fiscal proyectada para saber que la podías cumplir. Creo yo que ni siquiera vimos un paro. ¿Vos viste un paro, una manifestación docente de UPCP cortando calles, reclamo? Entonces, tengo que entender que fue un error de planificación. ¿Crees que existe la posibilidad de que en lo inmediato el gobierno se vea en la necesidad de empezar a ver cómo hace frente a los salariales? Estamos casi a fin de año, en diciembre el gobierno tiene que hacer frente a lo que es medio aguinaldo, va a tener que devolver toda la plata que Nación ya le viene anticipando. ¿Cómo ves el panorama acá a estos meses que quedan? Yo lo que veo es que el gobierno lo que necesita imperiosamente que arriba funcione, es decir, pues si se cae el financiamiento de Nación, si el modelo salvataje no funciona, el programa de letra se hace inviable, el esquema de financiamiento de anticipo se hace inviable, y ahí va a tener que poner blanco sobre negro, sentarse a plantear la necesidad, y esto son 2 meses de coparticipación más o menos que tiene adelantado. Es como que vos tengas 2 meses de sueldo adelantado. Estás totalmente atado desde el punto de vista financiero. Tenés que hacer rápidamente una reestructuración de todo. Vos no podés seguir con este esquema de financiamiento. Ya tenés que hacer una renegociación de tu deuda y transformar eso en una deuda sostenible. Bueno, tenés la deuda. No voy a hablar de la deuda en dólares porque me cansé ya de explicar de que están equivocadísimos, que eso es una mera excusa para no plantear las cosas como tienen que ser, pero la verdad que de excusa no se vive un tiempo. Después la realidad te pasa por arriba. Me preocupa que la provincia esté jugando un pleno a que al gobierno nacional le vaya bien. Porque realmente es a todo nada esto. Aparte de un pleno, una persona tan inestable como el presidente y su gobierno,
que un pleno medio complicado, digamos, o sea... es ruleta rusa. Hasta el lunes pasado estaba en el Titanic con medio barco hundido. Ahora, bueno, o sea, apareció una canoa por ahí dando vuelta que está rescatando, pero vamos a ver cuánto dura todo eso. Yo te digo, hasta que no escuche que hay un cambio en la dirección política y económica a nivel nacional, para mí esto es nada más que uno más de los salvatajes, uno más de los megacanjes, de los blindajes, que ya vimos una historia que cuánto duraron. Nada. Si tuvieses que escribir un libro y de alguna manera dedicarle un capítulo a este segmento que estamos atravesando, no solamente de la provincia, sino también del país, ¿en qué lugar lo pones de tu libro? ¿Cuántas páginas le pones? Teniendo en cuenta que estamos hablando de una cuestión muy histórica, de esto que Estados Unidos baje, de que la provincia está mega endeudada. ¿Cómo encarás ese capítulo? La verdad que yo lo que te diría que estamos viviendo algo realmente inédito. Tener un presidente como el que tenemos es inédito. Si funciona, estaría muy sorprendido y bueno, estaría hasta gratamente sorprendido, pero no lo veo que funcione. No veo que funcione porque es un modelo totalmente opuesto a la idiosincrasia argentina. Antes, mira, de venir para acá estuve hablando con un empresario y que siempre me preguntan, creen que yo sé, ¿viste? Yo no sé nada, pero yo digo lo que pienso. Me dice, ¿cómo estás? Y le digo, mira, ¿cómo estás vos? Le digo. Y yo compro y vendo. ¿Y qué vendes vos? Y productos que yo compro y revendo. Bueno, tu negocio funciona. Lo que no está funcionando es el conurbano bonaerense, donde está el entramado, el complejo industrial más grande, el Gran Rosario, el Gran Córdoba. Son los que están padeciendo las consecuencias de este modelo. Los que están dentro de las 17.000 y pico de empresas que cerraron, que ahí están los 200 y pico de miles de trabajadores que quedaron sin empleo. Esos son los sectores que no están funcionando, sectores que hacen la matriz productiva de nuestro país, que es la matriz industrial, ¿no es cierto?, de generación de valor agregado en nuestros recursos naturales. Eso es lo que no está funcionando. Este gobierno no cree en la industria, cree que nosotros tenemos que ser una economía extractiva, de vender el grano como sale del campo, vender los recursos naturales, el petróleo en crudo. No le interesa, porque ellos lo único que les interesa es que haya dólar en el Banco Central que le permitan tener un tipo de una inflación estable, digamos, controlada, de manera que eso le permita incluso tener la garantía para poder emitir deuda como les gusta hacer y saben hacer indiscriminadamente para nada, porque de todas las emisiones que he visto, ninguna fue para un programa de desarrollo de infraestructura o desarrollo productivo, fue solamente para renovar y pagarle deuda a los tenedores, que muchos de ellos son amigos de ellos. Sabes que recién mencionaba esta charla con este empresario y pienso en cómo están apareciendo estos negocios que compran cosas de China muy baratas, las revenden con cada vez márgenes inferiores en cuanto a las ganancias, obviamente, porque no se puede vender a lo que el comerciante quiere o busca porque tampoco hay dinero en la calle. Pero el detrimento de la industria, y lo estamos viendo acá, sin ir más lejos, vamos hasta Tirol, nuestra textil más importante, referencia del norte argentino, está pasando un momento crítico, porque sale mucho más barato traerse un jean de China antes que uno que lo fabrican acá. Industria del mueble. La industria del mueble. Entonces, ¿hacia dónde vamos en cuanto...? A ver, siempre juego con los entrevistados, sobre todo aquellos que saben de economía, bueno, tengo 10 palos, 15 palos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Porque me importa el país, amo mi país, pero quiero comer mañana. A ver, si me preguntás desde el punto de vista financiero, te digo, hoy entre producción y financiero te conviene lo financiero. Es tremendo eso. Hoy vos agarrás, hacés un carry trade y probablemente le des vuelta a tu 15 millones en 3 meses.
Ahora, desde el punto de vista productivo no lo podés hacer porque la rentabilidad es muy baja, porque los costos están altísimos, los costos de estructura, costos fijos, porque de vuelta, o sea, acá se liberó tarifa, pero no es que se liberó tarifa, se liberó para la empresa era un ahorro, ¿no es cierto?, que te permitía tener un precio un costo más bajo, ser más competitivo. ¿Qué le digo yo siempre a la gente cuando me pregunta, hacé lo que mejor sabés hacer con tu dinero? Eso es lo que tenés que hacer. Y si no sabes absolutamente qué hacer con tu dinero, bueno, ponerlo en un plazo fijo mínimamente. No te pongas en inversiones de riesgo, porque las inversiones de riesgo son de riesgo, podés ganar y lo más probable es que si no entendés, no conocés, pierdas, digamos. Entonces, hacé lo que sepas hacer. Y bueno, si sos mecánico, mejorá tu taller. Si vendés ropa, bueno, mejorar tu stock de ropa. Si sos comerciante, tener un mini mercado y comprar mercadería. No te metas en lo que no sabes hacer. Ese sería un consejo, te diría en gran. ¿Qué estrés, pienso de alguna manera, en el hecho de agarrar y ser comerciante, industrial Fíjate, yo tengo algunas administraciones de cartera. Sí. En este tiempo te bajó 24% acciones. Y vos decís, bajó Banco Galicia, bajó YPF, son la del panel líder, digamos, entonces, es muy complejo, Argentina es muy complejo. Entonces vos decís, terminás diciendo comprar dólares, digamos, o sea, vende patria, pero es lo que no falla, ¿viste? Tenemos que salir de esa lógica, tenemos que cambiar esa lógica. Lo que pasa es que no, los gobiernos, más este gobierno no está pensando en eso. En algún momento acá se trató de generar un mercado de capitales, generar un esquema de garantía para pymes, bueno, cosas un poco más terrenales. Pero bueno, si no tenés apoyo gubernamental, está completamente, son industrias muy incipientes, ¿me entendés? Sí. Te digo, Argentina es un mercado muy bravo desde el punto de vista financiero. Podés ganar mucho, pero también podés perder mucho. Más que un libro, es una enciclopedia la que hay que hacer para la historia económica de la República Argentina y mucho más en estos tiempos. Sorprendente, este momento es sorprendente. Estamos frente a una persona que lo vamos descubriendo, como te dije, le estamos viendo la cara y la sociedad le está viendo. Si bien no entiende mucho de su modelo monetario, etcétera, etcétera, está viendo de que es insensible a cuestiones que ahí no hay bandera política, te diría, ¿no es cierto?, con la discapacidad, con las universidades, y no, ellos van, bueno, es lo que son, gobiernan para los fondos de inversión. Cristian, mil gracias por tu tiempo, un placer, y obviamente vamos a volver a hablar porque así como esto es tan dinámico, hablar de economía requiere justamente permanentemente estar hablando para entender un poco lo que va pasando, así que gracias y bienvenido a la próxima vez también. Te agradezco, Martín, la verdad que muy entretenida la charla, muy distendida, me gustó mucho, me sentí muy cómodo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por hacernos compañía nuevamente. Ya saben, insisto, somos un medio completamente autogestivo. Este tipo de charlas, así con distintos actores de este quehacer económico, social y político de la República Argentina y en la provincia se pueden dar justamente porque ustedes que están del otro lado nos siguen bancando, nos siguen dando su apoyo a través de su colaboración, a través de sus me gusta, todo nos sirve. Así que gracias y nos volvemos a ver en una nueva edición de A Fondo.